ahora con la última mesa redonda, donde 4 científicos senior del proyecto, Marcelo Barreiro, Glana Bladé, Emilio Hernández García y Cristina Mazollé, hablarán sobre las innovaciones en meteorología y climatología. Y a través de esa mesa redonda también se explicarán distintas cosas relacionadas con el proyecto CAFE, tales como finalmente la importancia del subestacional en la predicción y cuáles de esas innovaciones de las que van a hablar han sido parte del proyecto. Hola, buenas tardes. Pues vamos con esta sesión de mesa redonda de nuevos métodos en meteorología y climatología. Yo soy Daniel Ramos. Algunos me conocéis, yo trabajo en comunicación científica, en comunicación de matemáticas para el Centro de Recerca Matemática. Y bueno, pues en esta sesión de aquí tenemos a 3 investigadores que participan en el proyecto CAFE y una que no. Pero todos ellos han trabajado en temas de meteorología y climatología. Y cuando les pregunté de qué va tu investigación, de qué va la meteorología y la climatología, pues una de las primeras cosas es que ya no hay tanta diferencia entre lo que es climatología y clima. Entonces es un poco continuo. Ahora se habla de ciencias de la atmósfera, ciencias del clima. Y bueno, pues hay ciertas novedades en la climatología o en las ciencias de la atmósfera como ciencia. Veremos que hay nuevos modelos, que hay nuevos datos. Ahora se consiguen datos de satélite, ahora hay ordenadores mucho más potentes, hay métodos numéricos mucho más importantes. Existen técnicas de inteligencia artificial. Y bueno, también veremos un poco en este debate cuáles son las conexiones un poco con lo que nos preocupa a todos del cambio climático. Entonces, bueno, son una serie de las preguntas que quiero poner y bueno, aprovechando que tenemos este panel de expertos, que paso ahora a presentar y luego abriré algunas preguntas para ellos. Y si tenemos tiempo, que no lo sé, veremos, podemos hacer una ronda de preguntas sí, en general. Bueno, pues tenemos 4 ponentes. Las presentaciones las voy a hacer muy rápidos porque me parece que casi todos los conocéis. Tenemos a Marcelo Barreiro, de la Universidad de la República en Montevideo, en Uruguay, profesor titular en las ciencias de la atmósfera y la física, licenciado en física, maestría en física y luego un doctorado en Texas, Princeton, y trabaja en dinámica del clima, especialmente en el sudeste de Sudamérica, en escalas subestacionales a décadas, y también se interesa mucho en la oceanografía física regional para entender las profundidades del océano Atlántico. Y como dato así relevante, es el autor principal del 3er capítulo del último informe del IPCC, ¿no? El informe del panel intergubernamental del panel del cambio climático. Es uno de estos esfuerzos internacionales para asesorar a los gobiernos sobre la ciencia detrás del cambio climático. Y también recibió un premio Lawrence Award en 2009. Muy bien. Tenemos ahí a Ileana Bladé, de la Universidad de Barcelona, profesora agregada, física perdón, estoy intentando recortarlo un poco. Se interesa en la dinámica atmosférica de baja frecuencia, en ondas tropicales interestacionales y la interacción de estas ondas tropicales fuera de los trópicos. Como datos así relevantes, ha trabajado con la National Oceanic Atmospheric Administration, la NOAA, famosa, y sus líneas de investigación son estas manifestaciones extratropicales, sobre todo del Niño, el ENSO, el Niño Oscilación del Sur, el ENSO, y también ha participado en el proyecto CLIVAR España, que también participa del World Climate Research Program. Tenemos a Emilio Hernández García, Instituto de Física Interdisciplinar y Sistemas Complejos de Palma de Mallorca. Es profesor de dicho instituto y también es su director. También ha sido profesor titular, es físico y ha hecho diversas estancias postdoctorales en Montreal
Entonces, sus líneas de trabajo son los sistemas complejos y la dinámica no lineal y teoría de redes. Y también ha trabajado mucho en modelado de sistemas biológicos, en ecosistemas marinos y en la dinámica del plancton, por ejemplo. También es coautor de diferentes libros, algunos en teoría de redes en procesos climáticos. Y finalmente tenemos a Cristina Massoyer, también es de Uruguay, pero trabaja aquí en la Universidad Politécnica de Cataluña. Investigadora postdoctoral en la Universidad de Niza, Universidad de Bangor y en la Universidad de las Islas Baleares. Es ahora profesora catedrática y ha recibido premios ICRE Academia y tal. Se interesa en las técnicas no lineales de análisis de datos, sistemas ópticos, biomédicos y climáticos. Y así como cosa relevante fue la coordinadora del proyecto LINC, Learning About Interacting Networks in Climate, que fue un poco el precedente de CAFE. Y bueno, creo que suficiente con las presentaciones. Y bueno, para hacer así un poco de presentación, ya que tenemos 3 personas de CAFE y los 4 trabajáis en clima, el proyecto CAFE es una red de colaboración científica y también es una red de formación de doctorados. ¿Cómo surgió? A mí me interesa un poco 2 pinceladas de este proyecto LINC y bueno, y sobre todo por qué se propuso, ¿no? ¿Por qué vale la pena estudiar estos fenómenos? Vamos a empezar quizá contigo, Cristina, porque tú participaste en este proyecto. Vale, hola a todos, gracias por estar acá. Nada, les cuento muy brevemente la historia del comienzo de LINC, porque a mí en particular me parece muy entretenida. Yo trabajo muchos temas distintos y en el 2009 estaba trabajando en señales de electroencefalograma, ¿sí? O sea, es lo que nos mide en el cerebro para, ¿no? Y uno diría, ¿qué tendrá que ver con el clima? Nada, obviamente. Pero bueno, yo fui a Uruguay, di mi charla a las 9 de la mañana sobre cómo hacíamos, qué técnicas usábamos para analizar las señales cerebrales, y estaba Marcelo. No sé qué le pasó para ir el viernes a las 9 de la mañana, pero bueno, él es un climatólogo, meteorólogo, ciencias de la atmósfera, y nada, y dice, pero podríamos hacer algo similar con los datos climáticos. Sí, ¿por qué no? Son sistemas muy complejos, el cerebro y el clima son sistemas de los más complejos, son los más challenging que podemos encarar. Y bueno, y ahí empezamos a mirar, a ver quién más estaba trabajando en esto, y yo la verdad que no tenía nada que ver con el clima, pero me interesó, me divirtió, me pareció una cosa divertida para hacer, y a partir de eso empezamos a desarrollar línea de trabajo de clima, pedimos un proyecto, por suerte nos lo dieron, y entonces pudimos seguir para adelante. Esta es la historia. Marcelo, ¿algo que añadir a la historia? ¿Es correcta? Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, yo tengo que complementar que yo a las 9 generalmente estoy en la facultad trabajando. Pero bueno, más allá de eso, realmente cuando diste la charla, Cristina dio la charla, me resultó muy interesante y como sabemos, así como el cerebro está conectado de diferentes formas, el clima también, diferentes regiones del clima están conectados, ya sea por la circulación atmosférica o por la circulación oceánica. Entonces, bueno, creo que era natural usar técnicas de conectividad que se están desarrollando en el cerebro para la atmósfera, para el clima en general. Y bueno, ahí surgió LINC, y luego, como hijo, surgió CAFE, ya enfocado en las escalas más subestacionales, que estamos hablando siempre, cuando hablamos de escalas subestacionales, entre 10 y 90 días, esos procesos que ocurren dentro de una estación del año, es decir, dentro de 3 meses del año. Y quizá, Emilio, ¿quieres decir alguna cosa de por qué vale la pena meterse en este proyecto? ¿Por qué te parece interesante? Yo también tengo mi background o mis intereses eran más bien amplios y no específicamente en el clima, como el caso de Cristina, pero la idea era que
en el grupo estamos desarrollando algunas técnicas basadas en conectividad, en redes, en cómo se conectan unos sistemas con otros, y bueno, encontramos que era natural pensar cómo las diferentes partes del océano, en aquel caso empezamos estudiando el océano, las aguas de un sitio van a parar al otro, y cuál es la conectividad y cómo eso influye en sistemas ecológicos dentro del océano, y compararlo con las conexiones que hay con las corrientes en la atmósfera pareció algo realmente interesante. Y bueno, simplemente por eso nos pareció que el tema del clima es relevante para la sociedad, es relevante en general, y las técnicas que en otros contextos estamos desarrollando allí en Palma de Mallorca fueron exitosas en las primeras aplicaciones a clima, y seguimos con ello, aprendiendo con ello muchas cosas sobre clima, intentando que la interdisciplinaridad fuera en los dos sentidos, aprender de la gente de clima y usar herramientas que desarrollamos en otros contextos para problemas complejos en meteorología o en clima. Bueno, pues voy a lanzar una pregunta así sobre la meteorología o la climatología. Se suele decir que el techo de predicción para las precipitaciones, para la lluvia, lo que te dice el hombre del tiempo, pues es como una semana, 10 días, y que después el sistema se vuelve caótico y es imposible saber si va a llover dentro de 20 días. Y aunque tengamos mejores satélites, mejores ordenadores, eso es una cosa que no podemos saber. Entonces, podría uno decir, bueno, pues entonces la meteorología ya está acabada como ciencia, ya tenemos la predicción, pero sin embargo se sigue haciendo investigación. Ahora vemos este intento de hacer predicciones a nivel subestacional de cosas que no pasan ni a escala de estaciones ni a escala de unos pocos días. Entonces la pregunta sería, ¿cómo veis vosotros la meteorología, la climatología? ¿Cuáles son las nuevas tendencias? ¿Y cuál es su estado de salud, digamos, como ciencia? Si hay alguna otra, aparte de la predicción, si hay otras líneas, como por ejemplo toma de decisiones o estudiar causalidad, causa-efecto. Bueno. Ileana, por ejemplo. Uy, es una pregunta muy amplia. Voy a intentar contestarla. Primero, incluso para la meteorología a escala corta, todavía se continúan haciendo muchísimos avances desde vía asimilación de datos. Hemos aprendido a mejorar los sesgos, a calibrar los modelos, o sea que incluso dentro del mundo de la predicción a corto plazo hay todavía mucho recorrido, pero lo que entiendo que la pregunta iba sobre todo de predicción subestacional, o sea, de predicción a partir de 3 semanas, que antes se consideraba como un desierto predictivo, ¿no? Que no se podía, lo que has dicho antes, que no se podía predecir nada en ese rango de tiempo, y últimamente se han encontrado nuevas fuentes de predecibilidad para algunas regiones y para algunos tipos de eventos. Pues, por ejemplo, hay huracanes que se han llegado a predecir con 3 semanas de anticipación, hay olas de calor, olas de frío, precipitación ya es más fastidiado. Y entonces estas nuevas fuentes de predecibilidad no vienen de las condiciones iniciales, que obviamente su impacto se pierde al cabo de 7 días, sino, por ejemplo, de la estratosfera. Es una nueva fuente de predecibilidad que antes estaba como descartada, condiciones anómalas en el hielo o en la nieve, la onda de Madden Julian, la onda de 40-50 días, e incluso el fenómeno del Niño, con lo cual no quiero alargarme más. Y en el mundo teórico de la predicción, o sea, sin salirnos del mundo de la predicción, todavía han habido muchos avances recientes y van a seguir habiéndolos, estoy convencida. Marcelo. Sí, capaz que para agregar, yo resumiría tu pregunta como la meteorología o las ciencias de la atmósfera en general gozan de extremadamente buena salud. Yo creo que al día de hoy pensemos en actividades humanas que no dependan del clima, de alguna forma, son pocas. Digamos, en mi país en particular hay estimaciones que el 70% de la economía pasa por la variabilidad climática, depende del clima.
Eso pasa en los países que fundamentalmente tienen una agricultura, de la economía basada en la agricultura o en actividades de ese tipo. Y eso ocurre para una gran porción del mundo. Por lo tanto, todo aquello que tenga que ver con predictibilidad de la atmósfera en el corto plazo, predictibilidad climática al plazo un poquito más largos de varias semanas o inclusive de estaciones del año, es información extremadamente relevante para muchos actores del mundo. Y bueno, ni hablar cuando hablamos de cambio climático, ¿no? Cuando hablamos de cambio climático, uno piensa que son cambios que ocurren en el clima, está bien, por lo menos tiene que ocurrir cambios en 30 años, por lo menos, pero en realidad uno lo siente a través de extremos o de cambios en el día a día. Si uno no siente un cambio de 30 años, uno siente, bueno, tuvimos un evento extremo de precipitación y se pregunta, bueno, ese extremo de precipitación que tenían, ¿qué ocurrió? ¿Tiene algo que ver el cambio climático en esto? Entonces, en realidad, cuando hablamos de meteorología, hablamos del clima, uno no puede pensar que son disciplinas separadas, sino que hay un continuo y que están todas las escalas espaciotemporales juntas. Por lo tanto, yo creo que no hay ninguna duda de que los avances que mencionaba Eliana, que se han dado en la predicción a corto plazo, que hoy día las predicciones son mucho mejores de lo que eran hace 20 años o hace 40 años, ese aumento en la habilidad de los modelos, esa mejora sustancial en lo que uno puede llegar a creer de lo que vemos en las predicciones del tiempo, ¿no? Uno está acostumbrado a que todos los días aparece el hombre del tiempo, la mujer del tiempo, o mirar en la web y decir, bueno, de acá a las próximas semanas va a ocurrir tal cosa en tal lugar, va a llover más, la temperatura va a ser de tantos grados. Y hace unos años decía, bueno, no sé si le creo mucho. Hoy día, realmente el porcentaje de acierto es sustancialmente mayor que hace unos años atrás, y como se decía, seguimos mejorando. Y eso se basa en muchas cosas. Se basa en que los modelos son mejores, que conocemos mejor cómo funciona la atmósfera, que además observamos mucho mejor, monitoreamos mucho mejor la atmósfera, y eso nos permite incluir datos en los modelos que antes no teníamos. O sea que en realidad hay, yo diría que innumerables avances en muchas áreas que han hecho a la meteorología y, bueno, y a la climatología, ciencia de atmósfera en general, una disciplina que avanza día a día y que yo creo que goza de excelente salud. Pues hablemos de esos avances que mueven a la climatología, ¿no? Hay ahora muchas técnicas novedosas, digamos, de los últimos 10, quizá 20 años. Por ejemplo, los satélites de alta resolución que hemos visto en la charla anterior, los superordenadores que ahora tienen muchísima más capacidad de cómputo, o las técnicas de inteligencia artificial que se están aplicando a multitud de dominios, de multitud de campos, y en particular también a la predicción climática. ¿Cómo han impactado estas nuevas tecnologías? Y si hay otras u otros avances que hayan dirigido la investigación meteorológica, ¿no? Esa sería la pregunta. Por ejemplo, Emilio. Bueno, de todos ellos voy a hablar un poquito de inteligencia artificial. Tal vez, bueno, inteligencia artificial es algo muy amplio. Me centro en el que se llama machine learning, aprendizaje a máquina o aprendizaje automático. Es una manera de programar ordenadores en que para obtener resultados, de manera que no le dices cómo obtener el resultado, sino cómo aprender a obtener el resultado, más o menos. Ha habido avances enormes y se está usando para varias cosas, por ejemplo, para predecir o para clasificar, ¿no? Tienes unas imágenes, miles y miles y miles de imágenes de satélite, y has de decir, bueno, en esta imagen
el tipo de patrones de anticiclones y borrascas y es de tal tipo, de tal otro. Eso a lo mejor lo puedes hacer con una, lo puedes hacer a mano, con 10 lo puede hacer una persona, pues si tienes miles y miles, pues la clasificación es más eficiente si lo hace una máquina de manera automática y hay que enseñarle enseñarle a aprender a hacerlo. Eso es una aplicación. O sobre todo en predicción, cómo predecir el tiempo o cómo predecir el clima dentro de predicciones estacionales. Sobre eso hay avances enormes, sobre todo por la mayor potencia de los ordenadores y porque estos métodos de Machine Learning están basados en que al ordenador le enseñas datos, muchísimos datos, muchos datos, y de esa manera el algoritmo es capaz de aprender las regularidades que aparecen en esos datos. Eso está mejorando las capacidades predictivas y está mejorando las capacidades de clasificación y otras muchas aplicaciones. Y está ayudando también a completar los modelos físicos con lo que se llama parametrizaciones, con elementos que no están muy claros desde el punto de vista de la física no están muy claros cómo funcionan, pero la máquina puede aprender a hacerlo. O sea, no hay duda que tienen potencial y son importantes y van a ser muy importantes en el futuro. Pero solo me voy a poner dos críticas a que todo se base en inteligencia artificial, en machine learning, solo dos críticas. De hecho, en la comunidad hay discusión, en fin, hay quien dice que esto no es ciencia, esto es caja negra, es meter las cosas en una caja negra y agitarlas a ver qué sale. Las dos críticas serían que para que los sistemas de Machine Learning aprendan, has de tener muchísimos datos para que aprendan bien. Y hay casos en que hay muchos datos y hay casos en que no tanto. En particular, si buscas eventos extremos, por definición, los eventos extremos son los que no ocurren muy a menudo, ocurren muy poco. Entonces es probable que tengas poca estadística para enseñar a la máquina y puede que las predicciones no sean tan importantes. Incluso en procesos que ocurre, por ejemplo, el niño que es variable, pero ocurre en promedio cada 4 años, que series de datos fiables, tenemos 80 años, esos son 20 eventos. ¿Es 20 eventos suficiente para enseñar a una máquina a predecirlo? La respuesta es sí, hay trabajos, nosotros hemos trabajado en eso, pero empieza a ser difícil. Si hay algo más extraño, más raro que el niño, ya va a ser difícil de entrenar a la máquina para aprenderlo. Y el otro problema es que, ojo, no es fácil pensar en aplicar estas técnicas a cambio climático, porque precisamente cambio climático es cambio y Machine Learning se basa en aprender de los datos pasados. Bueno, entonces no es fácil aplicarlo. Entonces hay esa disyuntiva entre basar predicciones en modelos que reflejan la física de los procesos atmosféricos, oceánicos, climáticos, o dejarlo todo a los datos y que las máquinas encuentren regularidades. Creo que las dos cosas son muy útiles. Yo me fío más de la física, pero no hay duda de que la inteligencia artificial va a ayudar, pero usaría un tipo de inteligencia artificial que fuera interpretable, que puedas reconocer cuáles son las variables, que no te dijeran que el resultado del aprendizaje no sea solo decir, mira, el parámetro 38 vale 5,4 y el 3500 vale 2,7, pero eso no te da, es mejor una inteligencia artificial que puedas interpretar, que diseñes de manera que te diga, el proceso importante es esta onda que viene de aquí para allá o ese transporte de calor entre estos dos sitios del mar. Eso es lo que yo diría sobre inteligencia artificial. Pero también es muy interesante porque es ese problema de la caja negra, ¿no? De no se sabe, o sea, tú tienes unas predicciones, pero si quieres, por ejemplo, estudiar causalidad, eso tampoco te ayuda tanto. Cristina, ¿quieres añadir alguna cosa sobre los...? Sí, yo quería agregar un poco de controversia en esto. Claro, porque retomando lo que decía Emilio, yo quiero que el algoritmo me identifique el proceso importante, ¿no? Pero el clima es un sistema muy complejo, es muy, muy complejo. Y por lo tanto yo he perdido la esperanza de identificar un problema importante, porque son todos importantes. Por lo tanto, yo creo que un sistema complejo a veces hay que ser realista y si el algoritmo funciona es una caja negra, pero parece que por lo menos por un tiempo funciona, pues
ojalá lo pudiéramos interpretar, pero la verdad que considerando el inmenso número de variables que tenemos, y interacciones y escalas de tiempo, y Dios sabe, en fin, soy un poco más realista en ese sentido, en mi opinión, pero sin criticar a nadie. Pero básicamente lo que yo veo que hay una gran posibilidad de avance es por el lado de las no linealidades. Y eso viene por el hecho de que yo no soy climatóloga, seguramente no sé si están de acuerdo, pero hay una enorme tendencia a usar aproximaciones lineales, let's say, digamos, interpolar o extrapolar, ¿verdad? Linealmente. Y si tenemos mejor resolución, tenemos más datos, los puntos están uno más cerca del otro, en el espacio o en el tiempo, con lo cual es más fácil usar una aproximación lineal, tiene sentido. Pero los métodos no lineales son muy importantes, sobre todo cuando hay cambios muy rápidos, que pueden ser exponenciales, transiciones que se vienen, que venimos muy suave, como hablaba Noemí antes, y ups, ups, saltamos a otro estado muy rápidamente. Todo esto hay que tenerlo en cuenta, y yo creo que por ahí los métodos no lineales que estamos tratando de promover, que para los que trabajamos hace años en sistemas complejos nos resultan natural, y tal vez para lo que es el día a día del sistema, porque no es fácil identificar no linealidades en el clima. Hay mucho trabajo en eso, son 10 o 20 años de tratar de identificar, estos datos vienen de un sistema lineal, vienen de un sistema no lineal, la evidencia no es concluyente, pero yo creo que las técnicas no lineales, sobre todo en el contexto de cambio climático, van a tener cada vez más relevancia, y el hecho de tratar de extrapolar lo que nos va a suceder, pues cada vez se va a volver más incierto. Bueno, el sistema lineal no puede tener caos, matemáticamente. No, es complicado, pero no es complejo. Pero el caos matemáticamente viene siempre de las componentes no lineales. Entonces todo lo que vemos, es que al final esto es caótico, todo eso viene de las linealidades, ¿no? Complejo es aún peor que caos. Sí, sí. ¿Algo más sobre la complejidad y la no linealidad? Ileana. Bueno, en referencia a lo que decía Cristina, yo no soy muy, o sea, me he familiarizado evidentemente con estas técnicas, pero una aplicación muy bonita que he visto es al relleno de datos. Y es precisamente porque en lugar de usar técnicas lineales, que serían incluso la interpretación óptima o IOF, todo esto es lineal. Y entonces se ha visto que para rellenar agujeros en datos del siglo XIX, donde solo hay unos cuantos datos esparcidos por el hemisferio norte, con las redes neuronales puedes crear mapas, rellenar los agujeros de una forma mucho mejor que las técnicas lineales. Que estoy completamente de acuerdo que el potencial seguramente reside en procesos no lineales. Por otro lado, una aplicación de las redes neuronales con la que yo estoy un poco familiarizada se llama Explainable Artificial Intelligence, y entonces se trata de abrir la negra y, por así decirlo, una vez has identificado tu señal climática que es de interés, que has conseguido extraerla de todo el ruido, porque el algoritmo ha ido procesando un montón de imágenes y ha podido reconocer una señal predecible, puedes ir atrás con unas técnicas que se llaman de atribución, o al menos este grupo que yo conozco las utiliza, y entonces yendo atrás identificas las regiones de donde viene esa señal, o sea, las regiones de donde emerge la señal. Y normalmente son regiones en las cuales la señal al ruido es grande, o sea, hay mucha señal y poco ruido. Son regiones en donde los modelos están de acuerdo entre ellos, y entonces estas técnicas te indican, te permiten descifrar la caja negra. Entonces yo allí sí que le veo mucha utilidad, porque puedes, por un lado, ver si tus técnicas de identificación, tus estrategias de identificación son óptimas, o al revés, estás obteniendo señales por las razones equivocadas.
Entonces eso incrementa tu confianza en tu predicción, te permite optimizar tu predicción y te permite aprender nuevas cosas del sistema climático que desconocías. Así que yo también sabía pensar que era una caja negra y pues, he aprendido que no, que se pueden utilizar de un forma, dicho, abriendo la caja. ¿Puedo comentar una cosa más? Sí, no, a mí me gustaría aclarar capaz un punto, ¿no? O sea, creo que cuando Cristina estaba comentando sobre que el uso de técnicas fundamentalmente lineales para analizar datos, estamos hablando de justamente analizar datos que al día de hoy, en base a un montón de observaciones que existen por diferentes métodos, tenemos un tsunami de datos en lo que es todo la observación de la atmósfera, de los océanos, etc. Pero por otro lado está la modelación numérica, ¿no? Para la comprensión del clima. Y en la modelación numérica se resuelven ecuaciones matemáticas fundamentalmente no lineales. O sea que en realidad los modelos climáticos que se usan para hacer las proyecciones de cambio climático o los modelos meteorológicos puramente atmosféricos para hacer la predicción del clima, son modelos fundamentalmente no lineales, donde están todas las ecuaciones necesarias para representar los procesos no lineales de los que conocemos que existen. Entonces, hay como dos acercamientos al estudio del clima. Uno es el análisis de datos, que es el proyecto Café se centra fundamentalmente en eso, pero también está el acercamiento a través del uso de modelos numéricos, de la atmósfera, del océano, de los hielos, de la biosfera, todos incluidos en modelos climáticos que tienen todos los componentes no lineales que al día de hoy conocemos sobre el funcionamiento del clima. Muy bien. Pasamos ahora a la relación entre la meteorología y la climatología con el cambio climático. Es un tema que me parece que, bueno, entre el público en general es una cosa que nos inquieta. Entonces, ¿qué es lo que podemos saber? ¿Hasta qué punto podemos relacionar los datos unos con otros, ¿no? O sea, parece que el calentamiento global es un hecho, tenemos estadísticas, eso es incontestable. Luego tenemos estos eventos extremos que se están modelizando. ¿Hasta qué punto se pueden trazar correlaciones? O esta mañana nos hablaba Ileana de muchas falacias que dice, bueno, uno se inventa aquí una causa-efecto y no está tan clara. Entonces, ¿qué podemos decir del cambio climático en relación con estos eventos extremos y cómo se estudian? Por ejemplo, no sé, Ileana, ¿quieres empezar? Ahora, ¿no? A ver. Cuando estamos hablando de predecir cambios futuros en el clima, tenemos que hacer una distinción radical entre predecir la temperatura y predecir todo lo demás, ¿vale? Nuestra capacidad de predecir los cambios en la temperatura y entender los cambios en la temperatura, sobre todo la temperatura global, están fuera de toda duda, porque son procesos eminentemente radiactivos que se entienden bien y que se modelizan bien, con algunos matices, por ejemplo, el papel de las nubes. Pero en primer orden está muy bien, se simula muy bien la evolución de la temperatura. Claro, tú me estás hablando de extremos, que es como, pues para ser redundante, el extremo opuesto, ¿no? Es lo más complicado, sobre todo si estamos hablando de precipitación. Entonces, a mí me ha parecido que lo estabas poniendo todo, igual me equivoco, en la misma bolsa, o en el mismo saco, perdón, y no, a la predicción de extremos efectivamente es más compleja, pues por un lado porque no se entienden bien para empezar, hay pocos de ellos, responden a muchísimos, a una multitud de mecanismos. O sea, es verdad que nuestra capacidad, ya no de predecir, sino incluso de entender los extremos, es mucho más limitada que la de, bueno, en comparación con nuestra capacidad de entender los procesos termodinámicos que afectan la temperatura
y que determinan la evolución de la temperatura es la noche y el día. Entonces, sí que quería. La verdad es que se me ha olvidado tu pregunta, pero, pero cuando he oído la pregunta me ha parecido que tenía La que puedo hacer reformular. pero te la puede contestar otro. Sí, la puedo reformular diciendo que Marcelo decía que el clima o la meteorología es todo un continuo de escalas espaciotemporales. Entonces, mi pregunta es cómo se hace esa interfaz de una escala a otra. Tenemos modelos a una escala, modelos a otra, pero los fenómenos afectan a todas ellas. ¿Cómo se pasa de una escala a otra? ¿Cómo? Mismos modelos, son exactamente los mismos modelos. Lo que pasa es que si vas a usar un modelo para predecir el tiempo, pues no necesitas un océano de muy alta resolución, ni necesitas un componente de hielo, ni de componentes de nieve, ni interacciones con la Tierra súper complejas, y en cambio lo que sí necesitas son condiciones iniciales muy acertadas, que esto te las dan los datos de satélite ahora, ¿vale? Para predecir, entonces para hacer la predicción subestacional o estacional, las condiciones iniciales ya no son tan determinantes y lo que es muy necesario es entender las condiciones en el estado del mar o del hielo, de la cubierta de nieve o de la vegetación, ¿vale? Y conforme te alejas, conforme tu escala temporal aumenta, las condiciones iniciales dejan de ser importantes y lo que sí necesitas saber, por ejemplo, es la futura composición atmosférica o el futuro cambios en la intensidad del sol, por ejemplo, o si va a haber una erupción volcánica, que obviamente no lo sabes, pero va a ser del tipo de cosas que te va a cambiar la predicción climática. Pero los modelos, y esto también me gustaría despejar este malentendido, son los mismos, exactamente los mismos. Por eso ahora se llama predicción, ¿cómo es, Marcelo? Seamless, sin costuras, qué feo. ¿Vale? En inglés es seamless prediction. Son esencialmente los mismos modelos, pero corridos a resolución muy distinta, con componentes que puedes apagar cuando no los necesitas y con parametrizar, como tienes la resolución muy distinta, en los modelos de predicción unos procesos ya están incorporados, incluso tienes modelos donde prácticamente las nubes existen a nivel individual, o al menos es donde estamos intentando llegar, y en cambio para el clima, que necesitas correr cientos de años, hay procesos que todavía se tienen que parametrizar de forma relativamente cruda, pero bueno, yo no lo quiero repetir, son los mismos modelos. No, es interesante saber que se pueden utilizar los mismos. Yo creo que hay un malentendido ahí, pero son exactamente los mismos modelos. Incluso los modelos regionales de predicción de clima y de predicción del tiempo son los mismos. ¿Alguien más quiere comentar sobre las conexiones entre escalas, entre el cambio climático y...? Capaz que para redondear lo que decía Eliana, esencialmente lo que uno tiene que pensar es el sistema climático, cómo está conformado. Está conformado por la atmósfera, el océano, los hielos y la biosfera. ¿Está bien? Entonces, el clima... Y los humanos. ¿Perdón? Y los humanos. Bueno, los humanos, la biosfera está ahí, el humano está de alguna forma ahí, pero está perfectamente en la acotación. No, entonces, el clima que tenemos es el resultado de la interacción entre estos 4 componentes. ¿Está bien? Entonces, si uno quiere estudiar la variabilidad o el cambio climático en escalas largas de tiempo, tiene que considerar los 4 componentes del sistema climático. Si uno quiere estudiar, quiere hacer una predicción del tiempo, como el océano tiene escalas de variabilidad, varía más lentamente, varía en escala de mes en adelante, la biosfera también, los hielos en escalas un poco mayores. Para hacer la predicción del tiempo en los próximos 7 días, los componentes que varían lento los podemos dejar como constantes, no preocuparnos de ellos y preocuparnos únicamente de la atmósfera, que es el componente de variación más rápida de todo el sistema climático. Entonces, a medida que uno va aumentando la escala de tiempo, como decía Eliana, va empezando a considerar otros componentes del sistema climático en la predicción. Primero el océano, luego la biosfera y luego los hielos. A medida que uno aumenta la escala de predicción, va considerando los componentes de variabilidad más lenta del sistema climático a la hora de hacer una predicción. Y bueno, y después uno quiere meter al humano, como decía Emilio, sin duda es importante, porque ¿cómo contribuye el humano en todo esto? Cambiando la composición química de la atmósfera, que es el último determinante, digamos, o sea, es lo que nosotros estamos haciendo, o el experimento que estamos haciendo desde hace unos
cientos de años. ¿Algún comentario más sobre el cambio climático? Cristina, por ejemplo, ¿no? No. ¿Emilio? Vale, Bueno, pues sí, una pequeña cosa es el premio Nobel, ¿no? El premio Nobel de Física del año pasado fue otorgado a científicos por entender, por desarrollar los primeros modelos que permitieron entender cuantitativamente el efecto del CO2 en la atmósfera, el cambio climático, y relacionado, por supuesto, con entender sistemas complejos, y el hecho de que la interdisciplinaridad de la aproximación a entender el clima como un sistema complejo, como un sistema muy complejo, pero que también se puede simplificar si queremos, como decías tú, que entendemos perfectamente, está bien demostrado el efecto que tiene el CO2 en la atmósfera y cómo repercute directamente con la temperatura promedio. Pues antes de pasar a las preguntas, una pregunta que me interesa a mí como comunicador científico. Vosotros como científicos que estáis haciendo la ciencia, ¿no? Eso de haciendo la ciencia. Vosotros cuando tenéis que comunicar esto al público, ¿cómo lo hacéis? Porque se puede hacer de muchas maneras, ¿no? Se puede intentar comunicar la ciencia, intentar explicar la física, explicar un poco los mecanismos. Se puede decir, bueno, las conclusiones a las que hemos llegado son tal, 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 y te oculto un poco la ciencia. Puede ser incluso contraproducente intentar hacer estas simplificaciones. Ileana nos contaba esta mañana también de un caso, se hizo un artículo un poco divulgativo y tal, quizás sin el rigor necesario para publicarlo en una revista científica, y ese artículo de divulgación tuvo mucha repercusión y luego hubo que ir a matizarlo y tal, ¿no? Entonces, también pecamos mucho de humildad para decir, bueno, es que esto no lo sabemos seguro y tal. Entonces, también el público, a veces están estas falsas concepciones de, esto es una teoría, los científicos no están seguros, puede que todo esto sea mentira. Entonces, vosotros, ¿cuál es vuestra manera de abordar el problema? O sea, ¿cómo comunicáis esto al público? Y me gustaría empezar por ti, Marcelo, porque tú eres uno de los autores de este informe del panel intergubernamental de cambio climático, que más que hacer comunicación al público, intentas hacer comunicación a los gobiernos y a los políticos. Entonces, ¿cómo se aborda este problema? Bueno, hay como dos... A ver, evidentemente, como tú decías, depende de la audiencia que uno tenga, el mensaje, cómo pasarlo, ¿no? En realidad, cuando me han entrevistado simplemente para ir a la radio, a la televisión, a hablar sobre cambio climático, en realidad lo que empiezo generalmente comentando que hace 60 millones de años el clima era mucho más cálido que tenemos ahora. Los dinosaurios vivían en un clima mucho más cálido que tenemos ahora. ¿Sí? Estamos hablando de 10, 12 grados por encima de lo que tenemos en el planeta en este momento. Entonces, cuando uno habla de cambio climático, hay que pensar, y es lo que siempre me dicen, bueno, pero siempre hubo cambios en el clima. Sí, sin duda hubo cambios en el clima. Entonces, la palabra cambio climático lamentablemente está mal elegida, porque cambios climáticos siempre ha habido en la Tierra. ¿Sí? El tema es que cuando se habla de cambio climático, se habla de cambio climático antropogénico, es decir, el cambio en el clima debido a la acción humana. Entonces hay que separar una cosa de la otra. Entonces por eso la paleoclimatología tiene mucho para comentarnos, tiene mucho para ilustrarnos, para ponernos, es decir, bueno, ¿dónde estamos parados? Y bueno, por eso hay que pensar en los dinosaurios. Era un clima mucho más cálido y desde hace 60 millones de años a la fecha el clima se ha venido enfriando. De eso no hay ninguna duda, se ha enfriado y eso en escalas geológicas estamos en un periodo relativamente frío. Luego si nos acercamos al último millón de años, ¿sí? Estamos dentro de lo que es un periodo interglaciar.
¿Sí? No sé si ustedes vieron la película de La Edad de Hielo. ¿Recuerdan la ardilla? Sí, la ardilla persiguiendo a la bellota, que se le caía, pobre, entre los hielos, etc. Bueno, esa era una edad de hielo. Sí, el último millón de años, el clima ha oscilado entre dos periodos. Un periodo frío, que son las edades de hielo, y periodos cálidos, que son los periodos interglaciares. La última edad de hielo terminó hace unos 20.000 años, era el máximo glaciar. Y desde ese entonces, la temperatura del planeta ha ido aumentando y hoy día estamos en el Holoceno, que es el último periodo interglaciar. ¿Sí? Entonces, dentro de lo que era un periodo de grandes oscilaciones, en el último millón de años, que por ejemplo Iliana hoy mostraba en su charla que la temperatura en el último periodo glaciar era cerca de 5 grados menor al preindustrial, a la temperatura preindustrial de la Tierra. Bueno, estamos en un periodo muy, ¿cómo puedo llamarle? Muy sensible del clima de la Tierra. El clima de la Tierra en el último millón de años está oscilando entre periodos cálidos y fríos en forma natural, sin que nosotros hagamos nada. Y de repente, nosotros ahora, los humanos, en los últimos 150 años, estamos poniendo una perturbación en la composición química de la atmósfera a través de la emisión de gases de efecto invernadero, que es extremadamente grande. ¿Cómo podemos saber que es grande? Se puede saber de la siguiente forma. En los periodos fríos, glaciares, la concentración de dióxido de carbono en el planeta era cerca de 180 partes por millón. Los periodos cálidos, interglaciares, sin que el humano tenga nada que ver, era de 280 partes por millón. Hay una diferencia de 100 partes por millón. Nosotros ahora estamos poniendo una perturbación en la concentración química. Estamos en 414, 415 partes por millón. O sea, de 415 a 280, hagan la cuenta, si no me quiero equivocar, estamos poniendo una perturbación que es mayor, ¿sí?, a la diferencia de concentración de dióxido de carbono que varió naturalmente entre periodos glaciares y interglaciares. Entonces, los humanos estamos poniendo una perturbación muy importante en un periodo del clima y de la historia de la Tierra en la cual la sensibilidad del clima es muy grande. Entonces, estamos realmente jugando en ese sentido con el clima de la Tierra. Entonces, para mí eso es un punto fundamental, porque tenemos que poner en perspectiva el cambio que podemos llegar a generar. Entonces, lo primero que tenemos que ver es, bueno, la perturbación que estamos poniendo, ese aumento de concentración de gases de efecto invernadero, ¿es grande? Sí, efectivamente es muy grande. ¿Sí? Entonces, eso es lo primero que hay que poner. Y luego, como decías tú, digamos, hay que enfocarse, tratar de enseñar la física, sí, sin duda. Yo creo que hay que tratar de pasar el mensaje, pero también educar a la gente. Yo creo que cuanto mayor conocimiento tenga la gente del clima, puede tomar decisiones mejor informadas. Así que yo, toda posibilidad que tengo, trato, digamos, de pasar ese mensaje, tratar de enseñarles algo sobre cómo funciona el clima. Y con respecto a lo que decías del panel intergubernamental de cambio climático, sí, digamos, creo que al día de hoy el mensaje del último informe que hicimos y salió el año pasado, en abril del año pasado, bueno, decía esencialmente que el aumento de temperatura media global en los últimos, desde 1850 a la fecha, ha sido 1.1 grados, y que ese calentamiento era esencialmente debido a la acción humana. Y dentro de la acción humana, los gases de efecto invernadero más importantes son el dióxido de carbono y el metano. Y hay una cosa que me gustaría resaltar, que la acción humana no solo emite gases de efecto invernadero, sino que también emite aerosoles. ¿Qué son los aerosoles? Los aerosoles son partículas que emitimos por las actividades industriales, pueden ser partículas sólidas o partículas líquidas que quedan suspendidas en el aire, que lo que hacen esencialmente es tender a enfriar el clima. ¿Sí? A diferencia de la emisión de gases de efecto invernadero que tienden a calentar el planeta,
La emisión de aerosoles por los humanos tienden a enfriar el clima. Entonces, el humano tiene esos dos efectos, calienta por un lado y enfría por otros, ¿sí? El 1.1 grado de calentamiento es el resultado neto de esos dos efectos, ¿sí? ¿Qué pasa? Los aerosoles son una gran fuente de contaminación. Contaminación ambiental, además de son no solo la parte climática, sino tiene una parte ambiental importante. Y se ha querido justamente tratar de disminuir esa emisión de aerosoles. El problema es que, sin duda, hay que tratar de disminuir esa emisión de aerosoles porque una de las causas de mayor número de muertes a nivel ambiental es justamente la contaminación, ¿sí? Entonces, si uno disminuye eso, de alguna forma está disminuyendo el efecto de enfriamiento que generamos los humanos. Entonces, si no lo balanceamos con una disminución de gases de efecto invernadero, el calentamiento va a ser aún mayor. Pero me acuerdo por acá, ya hablé demasiado. Déjame, compañeros. Gracias. No solo me has explicado cómo explicas, sino que lo has explicado directamente. ¿Alguien más quiere comentar cómo tomáis esta divulgación y contacto con el público? Ileana. Ara. Sí, yo hago lo mismo que Marcelo. A mí me gusta muchísimo ponerlo en perspectiva y también hago toda una trayectoria. O sea, si me paso 10 minutos mostrando datos de paleoclimatología y me gusta hablar mucho de la última edad de hielo, poner esos 4 grados que marcan la diferencia entre ahora y una Europa esencialmente cubierta de nieve a partir del norte de Francia. Me gusta poner en perspectiva que hace 20.000 años el nivel del mar estaba 125 metros por debajo de lo que hay ahora, con lo cual cuando decimos que la temperatura se va a calentar 4 grados, hay que pensar en la magnitud de los cambios que puede acarrear esos cambios de temperatura. Entonces a mí me gusta, yo lo voy a explicar muy brevemente, me gusta decir que tenemos que nuestro convencimiento de que el clima está cambiando y que se debe a la acción humana reposa en 4 pilares. Uno es lo que sucedió en el pasado, ¿no? Lo que estaba explicando Marcelo, que en el pasado sabemos que el papel del CO2 fue fundamental para realzar los cambios naturales que se debieron a variaciones en los parámetros orbitales. Entonces, después me gusta enseñar las observaciones que indican claramente que tenemos múltiples líneas de evidencia en todos los componentes del sistema climático que son consistentes con un calentamiento. Me gusta decir que la teoría del efecto invernadero se remonta a mitades del siglo XIX con Fourier y Arrhenius, y los resultados de Arrhenius en particular son de una sencillez y de una elegancia y realmente logran explicar el problema como lo entendemos todavía ahora. Y finalmente, ya lo último, explico los modelos. Entonces me gusta decir que nuestro convencimiento reposa en 4 pilares que son completamente independientes unos del otro. Los datos paleo no tienen nada que ver con los datos observacionales, los modelos son nuestro laboratorio donde podemos comprobar una teoría, y la teoría es esencialmente conservación de la energía, con la cual todos los físicos están de acuerdo. Si entra más energía en el sistema se tiene que calentar. Y cuando lo reduces a una cosa tan sencilla, la gente es capaz de entenderlo y bueno, es mi forma de comunicarlo. No intento ser alarmista, simplemente intento poner las cosas en perspectiva y explicarlas de forma sencilla. Emilio o Cristina, ¿queréis comentar algo? Bueno, los que no tenemos la capacidad divulgativa que han demostrado Liana y Marcelo, procuramos poner medios para que haya profesionales de la comunicación, como pueda ser en parte tú o otras personas. O sea, creo que es importante una
un trabajo que está en alza y que es importante es formar personas para que sean capaces de comunicar, y las que yo conozco que lo hacen bien, por ejemplo, la que tenemos en nuestro instituto, son o han sido científicos, han trabajado en ciencias, saben lo que son, pero tienen unas aptitudes, una capacidad de una labia, una gracia para explicar las cosas, o una claridad que no tenemos otros, pero que son capaces de hacer el puente, conocen la ciencia y conocen lo que entiende el público, y son capaces de hacer el paso. Entonces creo que es importante pensar en una posible salida profesional para algunos de los que están formándose, es realmente divulgar, conectar la sociedad con la ciencia que se hace. Eso creo que es algo importante, y poner los medios para que este tipo de profesional ayude a acercar la ciencia al público. Cristina. Sí, yo tampoco tengo la experiencia de entrevistas de radio ni nada de eso, pero sí doy muchas clases y me gusta transmitir algunas cosas a los estudiantes. Y no es el público en general, pero sí una de las cosas que más me gusta comentar es la importancia de una aproximación interdisciplinar a un sistema complejo. Yo uso muchas analogías. Y a veces la analogía, que cuando la presento me dicen, pero eso no tiene nada que ver, pero al final se puede tratar de entender. A veces me explico con cosas que las traigo de otro campo, y creo que sí es importante una aproximación interdisciplinar. En particular en lo que tiene que ver con el clima, yo creo que es muy importante entender la física, entender como el doctor, digamos, el doctor que sabe de la medicina, pero ese doctor a su vez necesita a alguien que haga una buena radiografía, ¿verdad? De lo contrario, no sabe si hay un hueso roto o no. Entonces yo creo que ese es un mensaje que siempre le doy al público o a los estudiantes, la importancia de tratar de interaccionar y no quedarse cada uno en su espacio, sino decir, bueno, yo, por ejemplo, tengo el rol de sacar una buena radiografía, puedo hacer un muy buen análisis de datos, pero me quedo ahí. Tengo que ir a hablar con expertos en climatología para que miren los datos que yo he obtenido y a ver qué ven ellos. Y a su vez ellos necesitan a alguien que sepa extraer información de datos que son muy complejos, o sea que yo en general trato de ir en la dirección opuesta de simplificar, porque a veces creo que uno mira una imagen y yo cuando se la llevo al doctor tiemblo porque no veo nada, es muy complejo, pero el doctor sabe que y se da cuenta, y por supuesto tenemos herramientas de inteligencia artificial para clasificar imágenes y sacar patrones y detectar pequeñas cositas que pueden ser indicativas de cambios muy dramáticos que vienen muy próximos. Así que bueno, yo trato de incentivar el hecho de tratar de salir de la disciplina, y también un poco por mi historia personal. Yo hice un doctorado en láseres, sigo trabajando mucho en láseres, y por lo tanto también les insisto que hay mucha tecnología que se tiene que usar para monitorear el ambiente, que hay muchos sensores ópticos y métodos de análisis de imágenes, o sea que realmente es necesario saber cómo funcionan, utilizarlos lo mejor posible, y hoy en día hay mucho monitoreo de la atmósfera, del océano, mediante técnicas de fotónica que tienen sus propias complejidades, y que a veces uno lo que ve en un detector, en un sensor, pues está filtrado por lo que es la banda del... Entonces un poco también tener en cuenta eso, ¿no? De dónde vienen los datos, cómo han sido adquiridos, quién los ha analizado, y finalmente tratar de entender, si es posible, entender qué es lo que nos están diciendo. Pues muchas gracias a los cuatro. Abrimos si queréis hacer algunas preguntas. No sé. Ya. Hola, en primer lugar, agradeceros a todos por el debate que tuvisteis, que son aportaciones muy interesantes. Y mi pregunta es si creéis desde vuestro punto de vista, si desde la parte de vista política se ha intentado, ha quedado mejor el mensaje del calentamiento global, y si como que si hay más interés en este tema, ¿no?
Yo no entendí muy... ¿Puedes explicar un poquito mejor, Iago? Sí, me refiero desde el punto de vista político y tal, siempre han sido como un poco reacios, ¿no?, a aceptar esta idea del calentamiento global y la necesidad de mejorar predicciones y todo eso. Mi pregunta es si creéis que esta concepción ha ido cambiando con el tiempo o sigue más o menos igual. Mi experiencia es que sí, que ha cambiado mucho eso. Yo creo que los informes del IPCC han ayudado muchísimo a que de a poquito, no solo la comunidad científica que estudia el cambio climático en sí, digamos, esté convencido, sino que además que el público realmente entienda que es un problema real, que la acción humana sobre el clima es real y que ya se están notando los cambios en los diferentes eventos meteorológicos o climáticos en general al día de hoy. Yo creo que si uno busca en casi todos los países o muchos países, ya empezaban a aparecer los planes nacionales de adaptación, porque la ciencia, digamos, la componente física del cambio climático ya, digamos, es bastante clara, ya está clara. Entonces, lo que están buscando ahora los gobiernos justamente es desarrollar planes de adaptación para que el nuevo clima trate de afectar lo mínimo posible a sus actividades. Y al mismo tiempo, tratar de mitigar los efectos del cambio climático, que es decir, tratar de emitir la menor cantidad de dióxido de carbono o carbono a la atmósfera, ya sea dióxido de carbono o metano. O sea, creo que a nivel global, desde el Acuerdo de París del 2015, que se generó, hay yo no diría un consenso, porque no hay un consenso, pero hay un gran número de países que están alineados con una disminución de dióxido de carbono en general. En el último año se estuvo hablando de llegar para el 2050, si es posible, a descarbonizar completamente la economía, o sea, a tener 0 emisiones a nivel global en algunos países. ¿Por qué 0 emisiones para el 2050? Bueno, esencialmente es porque es lo que se necesita al día de hoy para no pasar un calentamiento de 1.5 grados para fin del siglo XXI. ¿Está bien? Entonces, muchos países se comprometieron a caminar en esa dirección. Lamentablemente estamos muy lejos de eso todavía, ¿sí? Pero bueno, creo que hay un camino que se empezó a recorrer. Ahora lo que tienen que hacer los gobiernos es justamente en cada una de las conferencias de las partes que se realiza todos los años, comprometerse más y más justamente a ese camino de reducción de emisiones de carbono. De acuerdo, muchas gracias. Hola, buenas noches. Muchas gracias por vuestras intervenciones. Solo me gustaría hacer una pregunta a Cristina relacionada con el último comentario. Cuando hablabas de esta aproximación interdisciplinar, que la presentas como... Porque es un ejemplo que incluso utilizo muchas veces también, esa especie de hacer radiografías correctamente, aunque nosotros no las vamos a interpretar, sí que hay quien las interprete. Pero ¿no crees que la interdisciplinaridad tiene que tener una visión, digamos, más, ¿cómo decir?, más ambiciosa, en el sentido de que no solamente hay una parte de esa interacción interdisciplinar que hace el análisis, que estudia los datos y el otro es el que analiza los resultados, sino que tiene que haber también un feedback en el sentido de que también hay que mejorar las técnicas de acceso a los datos, de interpretación, la propia, hacer radiografías cada vez mejores. No estoy muy segura si entendí tu pregunta, pero es porque no escuché. Lo siento. No, sí, esa interdisciplinaridad hay que verla también en las dos direcciones, es decir, del que está aportando, propiamente dicho, el análisis de los datos, si también tenemos que aprender, es decir, si tenemos que aprender a hacer mejores análisis de esos datos para hacer una mejor... Sí, yo en ese sentido estoy segura de que estamos mejorando. O sea que cada vez podemos
extraer más información de los datos. ¿Vale? Ya estoy convencida de que se han desarrollado muchísimas técnicas para analizar datos, que son todas complementarias, que todas sirven, que hay que probarlas todas, ¿sí? Que a veces salen datos contradictorios. Eso es el problema de un sistema complejo. Que a veces, y por eso resulta tan confuso el tema del cambio climático, o si es un calentamiento global, o si, claro, las cosas no son blancas o negras, ¿verdad? Yo siempre voy para la analogía con el cerebro, o sea, nosotros queremos como el holy grail de la neurociencia, descifrar el neural code, ¿no? Descifrar, podemos entender algunas cosas del sistema del cerebro, ¿no? Cómo funciona la visión, podemos hasta construir sistemas fotónicos para visión artificial, pero eso no quiere decir que entendamos el cerebro, ¿no? O sea, yo creo que el clima está a ese nivel, básicamente. O sea, y sí me parece que es muy importante, muy importante desarrollar buenas técnicas de análisis de datos y buenos sensores. Y no necesariamente cada vez más datos no es un avance. Depende si son buenos datos, si no son buenos datos. A veces es más ruido, digamos, y hay que tal vez filtrar y tratar de identificar aquellas cosas, pero es muy difícil de interpretar. Ahí es donde está el problema. Si podemos interpretar o no, no sé. Es muy... No sé si te contesté, la verdad, no. Yo solo diría que aparte de... Creo que te entiendo lo que quieres decir, que no es simplemente que uno sea el técnico que recoge los datos y el otro sea el experto que los analiza. Creo que el trabajo interdisciplinar consiste en que dos expertos con historias diferentes llegan a un sitio y hablan y intercambian conocimientos y el intercambio, uno aprende del otro y el otro aprende del uno, no solamente uno le da los datos al otro. Creo que eso es útil y creo que eso se está dando aquí en el estudio de cualquier sistema complejo. Por ejemplo, el clima, creo que eso se está dando. No recuerdo si ha sido en la mesa redonda de estudiantes hace un rato o en una charla esta mañana, que alguno de los estudiantes decía que el enriquecimiento que había en intercambiar con personas que tienen una historia distinta. Creo que eso es beneficioso para la ciencia, en todos los sentidos. ¿Puedo hacer un pequeño comentario? No, es que creo que la pregunta que hacía Albert, gracias, creo que justamente el objetivo de Café, o uno de los objetivos de Café, y es justamente generar recursos humanos en los cuales puedan integrar las dos cosas. Y por eso hay expertos más del lado del clima y otros expertos más del lado de las técnicas. Pero la idea es que ellos, ¿sí? los doctorandos justamente logren integrar las dos cosas y tengan una formación más interdisciplinaria que capaz que lo que nosotros tenemos al día de hoy. Más allá de que en la interacción que tenemos hemos ido aprendiendo cada uno de su lado. Pero justamente creo que si logramos que los estudiantes de doctorado logran conjugar esas dos patas, o las que sean, o todas las que sean, creo que va a ser uno de los objetivos principales de Café.